Muy bien, vamos a retomar nuestra revisión de los conceptos históricos de salud, enfermedad y prácticas curativas. Estamos revisando el anclaje cultural, social y espacial que tienen este tipo de conceptos y prácticas. Acabamos de ver cuál era la situación de Mesopotamia, del Egipto antiguo, de la antigüedad clásica griega, y ahora vamos a pasar cada vez más a algo que está más cercano a nuestras propias concepciones de salud o enfermedad. Revisemos ahora lo que tiene que ver con el Imperio Romano. Acá en el mapa que tienen frente a ustedes, podemos ver la gran extensión que alcanzó el Imperio Romano, es decir, prácticamente el conjunto de Europa y una parte de Gran Bretaña, el norte de África, incluyendo Egipto, y todo lo que era el mundo griego y Mesopotamia. Entonces, no es extraño, ya viendo esta extensión que tuvo el Imperio Romano, que lo que toca a las concepciones de salud, enfermedad y prácticas curativas, haya heredado las distintas concepciones que ya estaban vigentes en estos distintos lugares que nosotros hemos revisado. Hasta el momento que Roma conquista el mundo mediterráneo, la medicina etrusca y latina, es decir, específicamente la que tiene que ver con el emplazamiento donde está Italia, se practicaba en la antigua Roma y reproducía lo que hemos visto en las concepciones de magia y religión. No había propiamente médicos eh, en la Roma que aún no se extiende hacia estos otros lugares. Los enfermos recurrían al pater familias, al jefe de familia, o al sacerdote que no tenía una enseñanza médica, sino que se basaban fundamentalmente en prácticas religiosas. Cuando Roma ya conquista el mundo mediterráneo, poco a poco Roma va asumiendo el legado de la cultura griega y lo que incluye el legado del ámbito de la medicina, y que ya viene, habíamos visto, también con herencia de lo que era la cultura mesopotámica y egipcia. A raíz de una plaga que hubo en el 293 antes de nuestra era, los romanos debieron recurrir a los médicos griegos. Y los médicos griegos consultaron al dios Asclepios, a quien atribuyeron el término de la plaga. Producto de que precisamente a los griegos que habían consultado eran los que aún estaban imbuidos por estas concepciones mágico-religiosas de Asclepios, es que en Roma se empiezan a construir templos dedicados a este dios, Asclepios. Ya a estos dioses, a estos templos les llamaron Esculapio. Los enfermos se bañaban acá para sanarse, recibían hidrio y balneoterapia, fuentes salutíferas y terapias termales. La aristocracia romana consideraba inferior a los griegos, eran los extranjeros de la época, y se oponían a la práctica de los médicos griegos. Había una desconfianza respecto a su saber hacer. Esto implicó que en vez de una transición que hubiese entre la concepción de la medicina etrusca y latina, que era mágico-religiosa, hacia una concepción de la medicina, por ejemplo, hipocrática, lo que hubo es que nuevamente convivieron ambas tradiciones. En forma simultánea se practicaban eh, concepciones y formas de intervención en salud y enfermedad, ya fueran de causa sobrenatural o ya basadas cada vez más en la empiria, en la experiencia y en la observación. El siglo I a.C., bajo el mandato de Julio César, se le otorga ciudadanía romana a todos los médicos griegos, se le libera de impuestos y del servicio militar, y a partir de ahí entonces, 100 años antes de Cristo, la medicina se convierte romana prácticamente en la medicina griega, de corte hipocrática también. Entonces, los romanos no desarrollaron propiamente tal una teoría y una práctica médica propia. Sin embargo, ellos, tomando la herencia de lo que era la medicina hipocrática, tuvieron un gran avance en lo que se refiere a la organización de la práctica médica. Por ejemplo, implementaron una legislación para la práctica médica, y con esto inmediatamente se ahorraron el problema de poder distinguir en quién eran charlatán y quién eran médicos. Los médicos comenzaron a acreditar sus conocimientos. Viene aquí la cultura de la certificación de los profesionales de la salud y la experiencia ante el municipio donde querían ejercer. El Valde Docti, médico acreditado. Fíjense que esta práctica de que uno se acredita
con su saber y su experiencia ante el municipio, es algo que se va a recoger mucho tiempo después en el periodo de la colonia, cuando Chile era colonia española, y en el primer tiempo, luego de la independencia de Chile, lo que se llamaba el protomedicato, antes que surgiera la Universidad de Chile, que implica la profesionalización de la salud. Eh, Así de antiguo es esto. El Imperio Romano fue el que a través de esta legislación introduce la noción de acreditación ante el municipio. A cada ciudad se le asigna un número de médicos acorde al tamaño de la ciudad. Fíjense la mirada de salud pública que tenían los antiguos romanos. Se le entrega un salario pagado por la ciudad a cambio de servicios para la población y además ellos podían realizar una práctica privada. Aquí ya aparece la figura del médico que trabaja para la ciudad, más adelante va a ser para el Estado, pero además puede hacer el ejercicio libre de la profesión. Existía también la iatreia, que eran pequeñas consultas de médicos individuales, lo que posteriormente se van a llamar los médicos de cabecera o médicos de familia, por ejemplo. El Imperio Romano construye hospitales militares. Aquí surge el concepto de hospital propiamente tal, en todo el occidente que había conquistado, para cuidar a los soldados que estaban en campaña. Se construyen también hospitales civiles. De esta época, fíjense que antiguo, está la diferenciación entre hospital militar y hospital civil, algo que sigue vigente, por ejemplo, en nuestro país. Los hospitales civiles eran comunes entre los griegos que a partir de esta herencia cultural que se adosan a los templos dedicados a Escolapio. Más tarde, cuando el Imperio Romano se convierte al cristianismo, también se van a crear hospitales adosados ahora a los templos de la iglesia donde está la práctica cristiana. Se crea ahí el concepto de caridad en el siglo IV por la cristiana Fabiola. Y aquí surge el concepto de salud como caridad, que es muy distinto a entender la salud como un derecho, que eso ya es muy posterior, corresponde al siglo XX. Recién surge la demanda de la salud como un derecho. Antes estaba la salud como caridad. Una de las grandes contribuciones de los romanos, como probablemente ustedes deben recordar de la historia antigua, tiene que ver con los acueductos, que es una forma material de diseño en las ciudades con obras ingenieriles para abastecer el agua a las ciudades y sanearlas. En el año 312 antes de nuestra era se construyó el primer acueducto que alimentaba a Roma con agua. Alcanzaron a ver 13 acueductos en toda la ciudad. Hoy día en Roma están aún las ruinas de estos acueductos que están construidos en forma elevada y por lo tanto de esa manera circulaba el agua limpia sin necesidad de tocar el suelo que está contaminado por los orines, la feca de los animales, los escupos, etcétera, etcétera. Se tenía un especial cuidado con la calidad del agua, se creaban piscinas que es para que sedimentara, depositar los sedimentos del agua y había una autoridad a cargo de revisar de que esto se hiciera de buena forma. El agua además abastecía fuentes, baños públicos, termas públicas, distintas estructuras públicas. Esto no solamente se realizó en Roma, sino que en los territorios donde los romanos llegaban conquistados, también instalaban entonces el acueducto y sobre todo baños termales, introducían esta cultura del agua limpia en las distintas culturas que ellos iban conquistando. Acá tenemos imágenes de los acueductos que yo les mencionaba. El de la imagen a la izquierda es un acueducto original de la época que estamos comentando. Y en la imagen de la derecha vemos cómo la ciudad ya está amurallada, lo que va a ser el prototipo luego para la ciudad medieval. Está comunicada con un acueducto. Eso sí se pierde en el medioevo, lamentablemente. Y por eso todas las pestes, infecciones, etc. Los acueductos surtían de agua limpia a la ciudad. Impresionante que los romanos en forma tan antigua ya hayan tomado estas medidas que luego Occidente, después de el largo periodo de la Edad Media, se perdió y tomó mucho tiempo volver a recuperar la lógica del alcantarillado, por ejemplo. Saneamiento del agua. Los romanos crearon la llamada cloaca máxima, que es un sistema alcantarillado que data de la República,
diseñada para drenar los pantanos. Ellos ya habían asociado el agua sucia de los pantanos contaminada con la malaria, por ejemplo. La cloaca máxima también era para eliminar los desperdicios de la ciudad que los llevaba al río Tíber. Fíjense que aquí ya está el concepto de los vertederos de basura y que apartarlos de la ciudad para que no contamine. ¿Ya? Parte de la cloaca máxima de aquella época todavía está uso en la actual Roma. Así de buena era la ingeniería de la antigua Roma. Perdón. También parte del saneamiento tiene que ver con las letrinas públicas. Aquí ustedes ven baños públicos, que son prácticamente los water nuestros, que se conservan hasta hoy. Tienen ahí, ustedes ven cómo están separados en la práctica ya de defecar sentados, a diferencia, por ejemplo, de otras culturas que hasta el día de hoy todo esto se realiza de pie. Y en el piso pueden ver cómo están las canaletas para separar el agua. Las letrinas públicas fueron un gran avance en lo que se refiere a salud pública romana. Llegaron a haber 150 en Roma. Evidentemente estaban las diferencias de clase. Los barrios más pudientes tenían más letrinas públicas que los barrios más pobres. Pero ya estaba al principio del baño público. Y aquí llegamos a otro personaje. Así como Hipócrates fue fundamental, ya si vamos registrando algunos nombres, teníamos a Escolapio como dios de la medicina de la antigua Grecia y parte de Roma que aún se regía por las concepciones mágico-religiosas. Luego tenemos a Hipócrates como padre de la medicina occidental, ya la enfermedad como un fenómeno natural. Y tenemos a Galeno de Pérgamo. ¿Ya? La medicina de Galeno va a ser fundamental prácticamente hasta la edad, inicios de la edad moderna. Galeno era originario de Pérgamo, 130 años antes de nuestra era, al sur de Troya, actual Bérgamo de Turquía, uno de los centros de salud más importantes de la época. Se supone que el padre soñó que se le aparecía Esculapio y le decía que Galeno, su hijo, iba a ser médico, y estudia Galeno con un médico a los 16 años. Galeno estudia anatomía en Alejandría, que era el principal centro cultural de la actividad médica a la época. Realiza después de 12 años, es decir, tiene una formación, podríamos decir, regresa a Pérgamo y es nombrado médico de gladiadores, con lo cual, nuevamente por esta práctica de observar tanta herida, se vuelve especialista en la curación de heridas. Luego se instala en Roma y trabaja como anatomista y experimentador. Fíjense que ya tiene entonces prácticamente las distintas áreas de la medicina cubierta. Galeno corrige a Erasistrato de Alejandría en que los vasos contienen sangre en vez de aire, pero mantiene la idea del hígado que se suponía, según Galeno, y que esto proviene ya desde la época mesopotámica, que la sangre se produce en el hígado. Las teorías de Galeno demoraron mucho tiempo en ser contradichas. Recién en el siglo XV, vamos a ver, se atreven a contradecirlo. ¿Cuál era el concepto de salud y enfermedad de Galeno? Galeno adopta la teoría de los humores de Hipócrates y la desarrolla, la complementa. Él tiene el concepto de que el estado fisiológico normal, lo que podríamos decir que es lo que es una persona sana, tiene que ver con un estado de equilibrio entre cosas naturales y también entre cosas no naturales, res naturales y res no naturales. La enfermedad surge de un desequilibrio entre las cosas naturales y las cosas no naturales. El estado fisiológico normal es un estado de equilibrio entre estas 7 cosas naturales que él llamó que eran los elementos, humores, cualidades, espíritus, facultades, operaciones y miembros. Las cosas no naturales son las que tienen que ver, en este caso no son divinas, sino que tienen que ver con lo que no está asociado al individuo directamente. Entonces, el aire ambiente, la comida, la bebida, el trabajo, el descanso, el sueño, la vigilia, las excreciones, secreciones y los afectos del alma. Fíjense que aquí entra la parte que hoy día podríamos llamar psicológica.
Por lo tanto, cuando se produce un desequilibrio entre estos factores naturales y no naturales, provocado por alteraciones de alimentos, desórdenes sexuales, emociones desmedidas, baños veneno, acción del sol y del viento. Entonces, en el fondo, la concepción de Galeno toma lo de la teoría de los humores, que estaba asociada a las 4 estaciones del año y a los 4 elementos de la naturaleza, pero los desarrolla hacia factores como aire, ambiente, comida, bebida, trabajo, descanso, que eran, de alguna manera, también ya estaban presentes en la dietética. Galeno deja una gran obra escrita, tiene textos de anatomía, fisiología, patología, terapéutica, farmacia, estudios sobre el pulso, y se le respeta hasta 1543, hasta el siglo XV, cuando Vesalius lo contradice en su obra sobre la estructura del cuerpo humano, que Vesalius va a ser el padre de la anatomía moderna. Pero fíjense que desde el año 100 más o menos después de nuestra era ya, 100 después de Cristo hasta el siglo XV, es decir, del siglo I hasta el siglo XV, es Galeno, en la medicina galénica, la fundamental. La teoría de los humores desarrollada. ¿Qué es lo que pasaba en este tiempo en Oriente y Occidente? Lo que podríamos llamar la Edad Media de Oriente y Occidente, es decir, cuando termina el Imperio Romano. La Edad Media es el periodo comprendido entre la caída y desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta el siglo XV. El siglo XV va a ser ya el periodo del Renacimiento, va a dar pie a las distintas épocas que configuran la Edad moderna. 1000 años dura la Edad Media, desde la caída del Imperio Romano Occidente hasta el siglo XV, que coincide, ahí pueden haber distintos hitos que podemos nombrar, pero un hito podría ser el descubrimiento de América, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, normalmente se sitúa el comienzo de la Edad Media en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta el descubrimiento de América en 1492, o la caída del Imperio Bizantino Constantinopla, ¿ya? Del siglo V al siglo XV. Esto es el Imperio Romano de Occidente, porque el Imperio Romano en Oriente se mantuvo durante más tiempo. Acá tenemos en el mapa la división del Imperio Romano en el siglo V. Por un lado tenemos el Imperio de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. ¿Qué es lo que pasa luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, con la cual se inicia la Edad Media propiamente tal, los 1000 años de Edad Media? Ocurren las invasiones llamadas bárbaras, con lo cual se desintegra el mundo greco-latino. Está la caída del imperio, ¿cierto?, en la época de Constantina de Roma a Bizancio, 330 años después de Cristo, hasta la desintegración. Es como una implosión que hay del imperio romano, algo que sigue siendo muy estudiado por parte de los historiadores, qué es lo que pasó, cómo implosionan estos imperios, que el mismo fascinación con lo cual se debiera observar cómo implosiona, por ejemplo, en el siglo XX, en 1989-90, la Unión Soviética. Es decir, cómo desde dentro se desarman estos grandes imperios. Bueno, en el caso del Imperio Romano de Occidente, al desintegrarse, es víctima de las invasiones bárbaras sobre la ciudad del imperio, lo que implica que toda la cultura urbana y de salud pública que había en la cultura romana, que traía el saber médico hipocrático, que a su vez ya traía el saber mesopotámico y egipcio, empiezan a perderse. Es decir, tanto las prácticas de salud como la organización de la salud pública se pierde durante estos 1000 años de la Edad Media. Esto es un poco grueso. En la Edad Media hoy día se ha descubierto que es bastante más dinámica, no es solamente una época de oscurantismo, pero nos sirve de alguna manera para indicar estos grandes hitos. Con la desintegración del Imperio Romano se pierde gran parte de la tradición médica que provenía de la Grecia clásica, especialmente de la hipocrática. Las invasiones de los siglos V y VI devastaron el territorio, destruyeron 11 de los principales acueductos que alimentaban la ciudad y no habían recursos. Aquí Roma deja de ser el centro del sistema mundial. ¿Qué es lo que ocurre en la Edad Media en Occidente? ¿Ya? Estamos en este periodo entre el año 500 y 1500 de nuestra era.
No es un periodo homogéneo, hay distintos matices como yo les mencionaba, y hay esta diferencia fuerte entre lo que fue el Oriente y el Occidente. En el caso del Occidente, el desafío político era cómo unía distintos elementos paganos de la cultura de los invasores bárbaros, celtas, vikingos, germanos, etcétera, con la herencia clásica que había desaparecido greco-latina. Y un tercer elemento fuerte con la religión cristiana. ¿Ya? La Edad Media, por ejemplo, ustedes que hayan visto Juego de Tronos, que se ubica en una fantasía, pero de alguna manera juega con esta imaginería de la Edad Media, tiene mezclado. O la serie Vikingo, suelo confundir la serie, pero tienen mezclado estos elementos paganos con los elementos religiosos cristianos. Y algunos de ellos incluso con algunos elementos de a poco científicos. ¿Ya? Estas tensiones entre distintas concepciones de la vida, de la naturaleza, del ser humano y por lo tanto de la salud y la enfermedad van a convivir durante la Edad Media. Lo pagano, mágico, mítico, lo religioso y de a poco, podríamos decir, no de a poco, sino la herencia de la medicina hipocrática que está basada en observaciones de la enfermedad como un fenómeno natural. ¿Cuáles eran los conceptos y prácticas de salud y enfermedad? Las hegemónicas, las dominantes de la Edad Media. Bueno, esto ya es cada vez más cercano a nuestra historia, lo sabemos. Aquí conviven la magia y la religión fundamentalmente. ¿Ya? La magia, las costumbres y ritos paganos respecto a la salud individual y de la comunidad, y la religión cristiana que establece una relación entre enfermedad y pecado. Es decir, alguien que tiene dolencias, que está enfermo, es porque ha transgredido algún mandato divino y por lo tanto está viviendo el pecado, y la forma en que se vive el castigo divino es a través de la enfermedad. Se llega incluso a pensar que las distintas enfermedades son las personas están poseídas por el diablo, por eso que existe el exorcismo y que a nivel de policía política va a ser el papel de la Inquisición, por ejemplo. Si es que esa es la concepción de la salud y enfermedad, mágico-religiosa, ¿cuál va a ser la terapéutica? ¿Cuál va a ser la práctica de salud? Bueno, las oraciones, penitencias, invocar a los santos, que eran los medios para abordar la enfermedad. Como los reyes, o el rey, en el periodo del absolutismo, es Dios en la tierra, se consideraba que era de origen divino, el rey podía posar su mano sobre una persona y se consideraba que la podía sanar, porque es el contacto con Dios. Vínculos con la preservación de la salud. El cuerpo es un contenedor o recipiente del alma. El alma acá va a ser lo fundamental, que es de carácter sobrenatural. Ya está más allá de lo material. El cuerpo, que es perecedero, contiene, es un receptáculo del alma. Y por lo tanto, la recomendación va a ser cuidar y fortalecer el cuerpo para que éste no sea poseído por el demonio. El demonio puede adueñarse del cuerpo de una persona. Entonces, las prácticas de higiene personal y de salud pública ahora no tienen que ver con agentes infecciosos, por ejemplo, que es lo que habían comprendido los romanos, de que el agua podía estar sucia, contaminada, y por lo tanto podía dar origen a la malaria, sino que acá la higiene personal y la salud pública ocurre dentro de un marco religioso. Surge la llamada medicina monástica, es decir, la que se lleva adelante en los monasterios. Los monasterios cristianos, especialmente los benedictinos, franciscanos, se convierten en los refugios del saber en la época de la Edad Media. También del saber médico. Y ellos se dedican a la lectura de los textos bíblicos fundamentalmente, pero luego de a poco vamos a ver en ciertos lugares, como en el sur de Italia, les llegan a través del contacto comercial con el norte de África textos en árabe que ellos traducen al griego y al latín, donde hay saber médico que se había perdido de la Edad Media, que tiene que ver con la observación de las enfermedades como fenómenos naturales. Pero la concepción dominante en la medicina medieval es la mágico-mítica religiosa. Una característica que tiene que ver con la salud pública de la ciudad medieval
como ustedes han visto en muchas imágenes y muchas películas, es que la población va creciendo tanto al interior de estas ciudades amuralladas, cerradas, que se vive en fuerte hacinamiento, hay una sobrepoblación, y esto genera problemas de salud pública. Se convive con los animales, eh, no hay, fueron destruidos los alcantarillados y los acueductos, por lo tanto, el agua servida, conviven con las personas, no hay letrinas públicas, se orina y se defeca y se vomita, etcétera, en cualquier lugar. Las calles no están pavimentadas como si lo estuvieron en la Roma clásica. Los desechos son arrojados en las propias calles. Es decir, es una bomba de tiempo para las enfermedades, para las pestes, para las epidemias. Y es lo que precisamente ocurre. ¿Por qué estaban amuralladas estas ciudades? ¿Ya? Están amuralladas porque se tratan de proteger del ataque de los distintos clanes de bárbaros o de otros duques y reinados que habían, que se estaban disputando el control territorial. Entonces, la ciudad es fortificada, cerrada, y empieza a aumentar la población adentro en una situación de falta de higiene muy, muy grande y donde la única concepción de salud que había y enfermedad y práctica era mágico-religiosa, religiosa fundamentalmente, es decir, penitencia, etc. Entonces esto genera problemas sanitarios en la vida urbana. Hay problemas de agua, no hay agua potable limpia, aumentan los pozos y reservorios, hay contaminación del agua, y esto lleva entonces a que se empiecen de a poco en las ciudades, en la medida que vamos avanzando en el tiempo, a tomar ciertas medidas públicas. Se prohíbe, por ejemplo, tirar animales muertos al río, o que los curtidores laven sus cueros en los ríos, porque esto contaminaba muchísimo, que los teñidores contaminaran con sus tintes. Se genera una entidad municipal responsable del aprovisionamiento y calidad del agua. Ahí surge la figura del aguatero, por ejemplo, que lleva agua y en algunas ocasiones también las vende, que es agua limpia. Otro gran problema es la limpieza en la calle y los desechos, tanto las personas como los animales. Entonces se empiezan a tomar algunas medidas. En París en 1185, en Praga en 1300, en Basilea en 1380, se empieza a pavimentar nuevamente las calles. Se canaliza para eliminar residuos. En París las casas se les obliga a tener desagüe hacia los canales, es decir, no defecar en una... y tirar las fecas por la ventana hacia afuera, sino que los desechos sean canalizados hacia afuera del sector de las viviendas. Y se toman medidas también en los mercados, se separan los animales, de a poco se va a sacar los cementerios del centro de la ciudad y se los lleva hacia afuera. Por eso que aquí mismo donde están ubicados ustedes, en Independencia y Recoleta, este es el sector que antiguamente se llamaba La Chimba, que es al lado norte del Mapocho. El centro cívico estaba al lado sur del Mapocho, el entorno de la, de la Biblioteca Nacional, de la Moneda, etc. Y nosotros nos encontramos entonces en Recoleta e Independencia, en lo que era la afuera de Santiago. Y por eso es que está ahí el cementerio. ¿Ya? Es decir, ya había medidas que se van adoptando para tratar de separar la contaminación, la fuente de contaminación de donde viven las personas. Esto evidentemente está bastante atravesado por las divisiones de clase. ¿Cuáles eran las principales enfermedades de la Edad Media? Bueno, la lepre, la peste bubónica, la viruela, difteria, sarampión, influenza, tuberculosis, sarna. Enfermedades muy, muy, muy lesivas, tremendamente dolorosas, con muchas marcas en los cuerpos. ¿Ya? Por ejemplo, la lepra. Se le llamaba los muertos vivos, como una especie de Walking Dead, de zombie. Entonces, la medida que se hacía era aislar a estas personas en los leprosarios. Las epidemias, aquí ven ustedes del siglo XIII, una imagen en que hay una práctica médica en la época, es decir, un sacerdote está bendiciendo
está haciendo sus oraciones a parte de la población que está enferma. Se creía que de esa manera se podían sanar. Tenemos la peste de Justiniano en el 543 y una tremenda fue la peste negra de 1348. Y aquí viene un hito importante que también es para registrarlo dentro de estos nombres que vamos guardando, ¿cierto? Escapulapio, Hipócrates, Galeno, y ahora tenemos la Escuela Médica de Salerno. La Escuela Médica de Salerno es la primera escuela médica medieval que surge en el siglo IX. Salerno es una ciudad que está cerca de Nápoles, en el sur de la bota de Italia. Es decir, que está muy cerca del norte de África. La leyenda atribuye a la primera escuela médica medieval que fue fundada por 4 maestros, el latino Salerno, el judío Elinus, el árabe Adela y el griego Pontus. Si se fijan en esta leyenda, lo que hace es que es una metáfora de que acá hay una herencia cultural multicultural, latina, judía, árabe, griega, que eran los distintos saberes que se habían estado desarrollando hasta la caída del Imperio Romano. ¿Ya? Entonces tenemos en el siglo IX, con la Escuela Médica Salerno, un resurgimiento del saber médico en Occidente. Se recupera la síntesis y la tradición grecolatina y se le complementa con la cultura árabe y judía, que era bastante desarrollada desde el punto de vista del saber médico. Acá está Salerno, que la ven, si ustedes observan la bota de Italia, que está el taco y la punta están rosados, ahí está el encimita en celeste el Principado de Salerno, cerca de la costa de Amalfi, que ahí es donde está ubicada Nápoles. Ese es el lugar donde Diego Armando Maradona es considerado un héroe porque llevó al Nápoles a ser campeón de la primera división, siendo que era un equipo pequeñísimo. Bueno, eso mucho tiempo después. La Escuela Médica Salerno estaba ubicada en el sur de Italia, donde no había llegado tanto el retroceso que ocurrió de Roma hacia el norte de Europa. ¿Ya? Entonces se conservó de alguna manera la cultura greco-latina y fue ocupada por los bizantinos primero y después por los árabes. Entonces acá se produce una mezcla de culturas, todas ellas traían culturas médicas y es una mezcla de cultural, económica y étnica. Acá hay una imagen de la escuela médica salernitana, donde vemos, fíjense, la mezcla, literalmente, es decir, figuras latinas y figuras árabes que están curando. ¿Ya? Y ahí se ven los botes, lo que es una señal de intercambio comercial y también cultural. Alfanus fue un monje benedictino, un arzobispo de Salerno que viajó a Constantinopla, es decir, al lado occidental de lo que era el Imperio Romano antes, donde estudió textos griegos. Es decir, se conservó en Constantinopla los textos griegos que durante la Edad Media europea, es decir, occidental, fueron destruidos. Llega Alfanus, este monje benedictino, a Constantinopla, se encuentra con estos textos griegos que no son otra cosa que las teorías de Hipócrates y de Galeno. En Salerno se latinizan estos escritos griegos y se incorporan elementos de la medicina árabe en Occidente. Acá está Constantino el Africano, que está examinando la orina de sus pacientes, basándose, y tiene el texto en la mano, en lo que era la teoría de los humores de Hipócrates y luego de Galeno. Entonces, dice, el vaso de orina se convirtió en el signo distintivo del médico. La orina en un vaso simbolizaba en distintas capas los distintos lugares del cuerpo. ¿Ya? Bueno, evidentemente para el saber actual ahí hay bastante folclore o superstición, otros conceptos de salud y enfermedad. Pero concretamente, fíjense que está leyendo un texto médico en la mano, está haciendo una observación directa basada en la experiencia empírica y no está consultando dioses ni santos, sino que está haciendo un juicio, una anamnesis, está haciendo un juicio médico basado en la experiencia y en la evidencia que está observando. Ahí hay un cambio cultural
muy importante respecto a lo que fue el saber médico religioso dominante de la Edad Media. La escuela salernitana antecede a las universidades. Era médica y laica. Tenía que ser laica, porque si habían latinos, judíos, árabes, africanos, había una mezcla de cultura y por tanto también de religiones, de convicciones morales muy profundas, y por lo tanto había un diálogo plural donde la forma de convivencia pacífica, de respeto, era una cultura laica, donde no se imponía ninguna visión religiosa por sobre otra, sino que más bien para tratar temas médicos se suspendían esas visiones, esas discusiones, y se ponían de acuerdo ellos en base a la observación y a sus saberes. El plan de estudio fue tan bueno de la escuela salernitana que luego se adoptó en la Universidad de París, que es una de las primeras universidades con ese nombre, universidad que se crea. Tenía indicaciones farmacológicas y tiene este régimen Sanitatis Salernitatum, que es como el saber de la escuela salernitana. Es decir, deja una herencia escrita. Acá está el surgimiento de las universidades. Bolonia en el 1088, la de París en el 1110, luego la de Oxford en el 1167, la de Montpellier en el 1181. Poquito de tiempo después van surgiendo las distintas universidades que podríamos llamar clásicas o tradicionales de Europa. Y en todas estas universidades surgen con 3 carreras, que es Derecho, Medicina y Teología. Luego las de Teología se convierten en facultades de Filosofía. Y ahí tenemos las 3 carreras principales, que están en prácticamente todas las universidades, llamemos clásicas. Medicina cumple un lugar aquí central. La salud pública, desde la escuela salernitana y que se introduce de a poco en Occidente. Se asume ya los problemas sanitarios generados en la vida urbana. Se establecen medidas administrativas, podríamos decir de salud pública, por ejemplo la cuarentena. Se deja en encierro zonas urbanas que se les marca, por ejemplo, cuando están con peste. Se retoma el desarrollo de los hospitales que había sido abandonado. Se entrega asistencia médica y social a los colectivos. ¿Qué es lo que pasaba en el lado oriente del Imperio Romano? Bueno, en este lado se está desarrollando la medicina árabe. ¿Ya? A la muerte de Mahoma, que es como la figura principal del mundo árabe en el 632, surge el Islam, que se convierte en 2 califatos, el oriental con sede en Bagdad y el occidental en Córdoba, España. Aquí viene la influencia árabe en el sur de España, ¿ya? Lo que es Sevilla, Granada, Córdoba, todo ese sector. Es decir, ahí hay otra irrupción desde el margen hacia lo que va a ser Europa, donde llega la medicina árabe. La medicina árabe oriental alcanza el apogeo entre los siglos X y XI. La concepción del Islam, a diferencia del cristianismo, es que el Islam no se ve a sí mismo como fe superior, o no se veía. Después surge un islamismo más ortodoxo que sí va a tener una actitud más polémica y agresiva eventualmente, pero el Islam, en su origen histórico, no se ve a sí mismo como una fe superior a los demás. No hacía objeción, por lo tanto, a las prácticas de los pueblos originarios en las provincias que conquistaba. Pero en el siglo VII y VIII, el Islam se convierte en una religión monoteísta, en una fe formal, es decir, que tiene una institucionalidad, y una teología ortodoxa, se convierte en un dogma. Esto implica que la medicina popular que se practicaba en los lugares de conquista se pone en cuestión y se prohíben las prácticas animistas y tradicionales. En general las prácticas culturales son prohibidas, pero no así la de la cultura médica, porque el Islam señala que Alá no envía una enfermedad sin que también envíe una cura. Entonces, de esa manera, curiosamente, se salva
la herencia de las distintas culturas médicas que había. Recién en el siglo IX el saber árabe islámico empieza a tomar cuerpo propio y la primera fase es lo que se llama el movimiento traductor. Es decir, se empieza a acceder a textos médicos antiguos y se empieza a traducirlos. Textos latinos se traducen y griegos se traducen al árabe y textos árabes se empiezan a traducir al griego y desde ahí al latino que era hablado en la medicina monacal del lado occidente. Bueno, así por ejemplo se rescatan 129 obras de Galeno al árabe y de esta manera hubo más textos de Galeno en traducción árabe que los que existían en griego, y el impacto de recuperar estos textos que traía la teoría de los humores impacta en la forma de entender los procesos de salud, enfermedad e intervención. Se considera a tal punto que Galeno se le considera el padre de la medicina árabe. ¿Cuál es la lectura del saber médico árabe? Esto en el siglo XI, este movimiento de traductores revive el conocimiento de la teoría galénica y empieza a publicar literatura médica original que sintetiza las distintas tradiciones. Y ese fue el caso del llamado Canon de Avicena. La práctica médica está regulada, es decir, aquí también hay acreditación de quien se dedica a sanar y a curar. Está regulada por el ISBA, que es una institución religiosa supervisora de las profesiones y las costumbres, que también supervisa a los cirujanos, los boticarios y a los vendedores de perfume. Es decir, ellos tenían su modo de diferenciar nuevamente entre charlatanes y quienes son poseedores del saber médico. La cirugía se consideraba una actividad indigna de los médicos, que eran practicadas por una clase inferior. Esto luego se va a transmitir también para Europa, y esa va a ser la figura de los llamados barberos. La disección anatómica estaba prohibida por el Islam, se tenía que aprender en libros. El médico era una figura privilegiada de gran respeto, se le denominaba hakim, que significa sabio o maestro. ¿Ya? Hakim es como el análogo al hombre renacentista, al que tiene un saber diverso en las distintas artes y ciencias. El saber médico era costoso, fundamentalmente era de carácter urbano. Habían algunos con autoformación, pero también ya existe la figura del modelo, es decir, un aprendiz que aprende con un maestro. Enseñan en los hospitales, lo que lleva una formación clínica. Los estudiantes contaban con biblioteca y podían practicar con los enfermos. Esto proviene de la medicina árabe y se traslada luego a Europa. El currículum se basaba en los trabajos de Galeno, la matemática, la lógica. Bueno, y ellos mantenían esto de que la disección iba en contra de los musulmanes. Entonces va a ser luego en Europa donde va a surgir ya estudios e intervenciones de ese tipo. Los hospitales tenían sala especializada, había una división, lugares para heridos, otros para pacientes febriles, otros para enfermos de los ojos, para biblioteca. Entonces esa separación llevó intuitivamente a que no hubiese contagio entre distintas enfermedades, lo que mucho tiempo después en Europa van a ser consideradas medidas higienistas. Bagdad, Damasco, El Cairo, Córdoba tenían una función docente para enseñar la medicina. En El Cairo, aquí surge por primera vez el tratamiento de enfermedades físicas y mentales. Aquí están las primeras instituciones mentales que surgen en territorios musulmanes llamadas maristans. El concepto de salud y enfermedad. Bueno, se basaba en los escritos de Galeno, por lo tanto sigue la doctrina humoral que explica el desequilibrio y la armonía natural de los hombres. La curación era restablecer el equilibrio anterior al evento donde se perturba ese equilibrio. La función del médico es restablecer el cuerpo y el espíritu, y el dolor corporal se trata simultáneamente del sufrimiento espiritual. Fíjense acá, si nosotros a partir de la definición de mediados del siglo XX de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la salud como el completo bienestar biopsicosocial de las personas,
Lo bio y lo psico aquí ya está contenido en el concepto árabe. Cuerpo, espíritu, dolor corporal, sufrimiento espiritual. O sea, ellos tuvieron un avance bastante grande que impacta luego a lo que va a ser el saber médico de la Europa occidental. La etiología, ¿cuáles son las causas de la enfermedad? Son las 6 cosas no naturales propuestas por Galeno. Pero también el alimento y la bebida. ¿Ya? Entonces, como probablemente ustedes sepan, el Islam tiene un mandamiento religioso que excluye la bebida alcohólica y que le otorga mucha importancia a la dieta. Se entendía la dieta, y aquí la dieta entendida como alimentación, como causa de la enfermedad, y también la dieta como un procedimiento terapéutico. Las 3 ramas galénicas tradicionales de la terapéutica la conserva la medicina árabe: la dietética, la farmacología y la cirugía. La dietética se trata de regular, de restablecer el equilibrio, la armonía entre las 6 cosas no naturales: aire ambiente, comida y bebida, sueño y vigilia, trabajo y descanso, ingesta y excreta, movimiento del ánimo. Pero también le agrega a la medicina árabe, que eran importantes, la luz, el aire, el agua, la situación geográfica. Fíjense aquí cómo empiezan a surgir el contexto en el cual se desenvuelve la persona, las condiciones climatológicas, mantener el ritmo de trabajo y descanso, el sueño y la vigilia, la higiene sexual, los afectos del alma. Es decir, es bastante completa la mirada que tiene la medicina árabe respecto a los procesos de salud y enfermedad. Al igual que la escuela hipocrática galénica, la dietética es base del tratamiento, intenta resolver la cura, es decir, intervenir la causa, restablecer el equilibrio en base a la dieta para no llegar, ojalá, a la farmacología y a la cirugía. Entonces no se aplica farmacología ni cirugía antes de no agotar el procedimiento a través de la dietética. ¿Qué es lo que ocurre con lo que había sido el Imperio Romano Oriental? Cae Córdoba ante los cristianos en 1236, en lo que se va a conocer como la reconquista de España, la expulsión del mundo árabe. Viene el saqueo de Bagdad por los mongoles y empieza a declinar entonces la civilización árabe en su presencia en Europa, pero también en el lado oriental de lo que había sido el Imperio Romano, es decir, el sector de Constantinopla a partir del 1300. Pero la medicina del mundo musulmán se sigue desarrollando hasta el siglo XIX y se fue quedando atrás respecto a la medicina occidental. Pero la medicina occidental, a través de la escuela de Salerno y otros avances que vamos a ver de descubrimiento, toma un ritmo bastante acelerado. Lo que no hizo durante 1000 años lo hace en forma muy muy fuerte a partir del siglo XV. Hoy día solo se practica medicina del Islam en la medicina yunaní, perdón, en la India y en Pakistán. Bien, hasta acá entonces hemos visto lo que es, podríamos llamar la antigüedad y la Edad Media en los conceptos de salud y enfermedad. Le invito a que hagamos una pequeña pausa para que abordemos la última parte de esta sesión, que tiene que ver con ya la edad moderna y la edad contemporánea.